Continúa el alza de contagios a nivel nacional. El último balance entregado por el Ministerio de Salud indica que hay más de 24.000 casos nuevos de coronavirus en las últimas horas. Cifra que se registra por primera vez desde el inicio de la pandemia. Es el récord absoluto y que deja en evidencia la tremenda arremetida que ha significado la variante Omicron en nuestro país, alcanzando una positividad del 18,82%. Es tanta la preocupación que el presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a la situación desde su gira en Colombia. Ante la creciente demanda de exámenes PCR, el gobierno llamó a realizarse test de antígenos para no colapsar los laboratorios. A nivel nacional hay más de 76.000 casos activos y 13 regiones aumentaron sus contagios. Ante esto, las autoridades sanitarias obligaron a que 64 comunas retrocedieran de fase en el plan paso a paso. Algunos expertos han pronosticado que los contagios diarios podrían llegar a 30 o 40.000, aunque pese al exponencial aumento de casos, la situación de las UCIs continúa siendo estable, ya que quedan 294 camas disponibles a nivel nacional. Eso gracias única y exclusivamente, o no exclusivamente, gracias en buena parte a las vacunas que nos hemos puesto. Por eso el llamado es a vacunarse. Hay vacunas disponibles, son gratuitas y salvan una enorme cantidad de vidas. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y nos ponemos de inmediato la mascarilla porque tenemos presencial a una de nuestras invitadas. Y vamos a conversar con Carolina Garrido, que es académica de la Universidad de Ecoportales, integrante de la red de politólogas. Carolina, gracias por estar aquí, como siempre. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y ya está con nosotros, me da la impresión que conectado a la distancia, ya estará Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la UDD. Gonzalo, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Carolina. Ahí está Gonzalo Müller, ya lo vamos a ver en pantalla en cualquier momento. Bueno, se esperaba para esta semana, y nada hacía presagiar que se pospusiera, la presentación del equipo de subsecretarios, pero aparentemente, por lo que uno puede reportear o leer, han surgido algunos inconvenientes. No necesariamente, como han dicho algunos miembros del equipo entrante en marzo, no necesariamente en el chequeo de nombres, también en roces en las distintas fuerzas políticas que apoyan al presidente entrante Boric. Carolina Garrido, no era de esperar que este gobierno, de la nueva generación que criticaba justamente eso, esté encontrando problemas aparentemente por cuotas de poder. Parece que no era propio de este grupo de políticos que se estrenan en marzo. Yo creo que aquí lo que... A ver, más allá de creer que sea, o de pensar que es propio o no, yo creo que hay una precaución, me da la impresión de estar, o sea, el pool de subsecretarios es mayor que la de ministros, estamos hablando de alrededor de 39 cargos, y además es muy probable que se dé la dinámica política que se dio en el gabinete, que es que no solamente militantes o simpatizantes de Apruebo Dignidad, que es la coalición del presidente electo, sean parte de estas subsecretarias, sino que también otros partidos como el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical. Eso ya pasó en el gabinete ministerial. Exactamente, probablemente esa dinámica se replique, pero además esto tiene otra complejidad, porque el nombramiento de las subsecretarías tiene que coincidir por equilibrios políticos, independencia, academia, etcétera, con los ministerios ya nombrados. Entonces eso implica un poco más de complejidad. Y desde ese punto de vista, más allá de que pueden haber, yo también tengo entendido que no tiene que ver con un tema de chequeo, pero probablemente esos equilibrios y sobre todo esta novedad que estamos viendo, que no es común en Chile, no es que sea malo, sino que esto que estamos viendo de que hay fuerzas políticas o independientes que están entrando, que no son parte de Apruebo Dignidad, yo creo que eso le da una cuota de complejidad, y me imagino que el presidente se está tomando su tiempo, obviamente, para no cometer errores. Como que ahí es mejor demorarse un poquito más a hacer un nombramiento y cometer algunos errores políticos. Gonzalo Müller, ¿tú a quién le atribuyes este retraso que se ha producido? Yo creo que, Matías, que más allá de los discursos, la política es una sola, ¿no? O sea, hubo un nombramiento de gabinete y muchos lo que están buscando es una mejor posición, porque se sintieron pasados a llevar, algunos se sintieron abiertamente mal representados, ¿no? Lo dijo la propia futura senadora Alejandra Sepúlveda, dijo, este era el cupo de mi partido, pero esa no era la persona que yo quería para ese cupo.
O sea, la política de toda la vida, ¿no? Ese cupo era de la Federación Verde, Regionalista Verde, pero no era el nombre que ellos querían en ese cupo, y eso ha ido tensionando el nombramiento de los subsecretarios, siempre. No en este gobierno, ¿no? En todos los gobiernos el nombramiento de subsecretarios de alguna manera va a compensar en parte los reclamos que ocurrieron con el nombramiento del gabinete. Y ese es un criterio, la compensación para mantener ciertos equilibrios, cuoteos, como quiera llamarse, y se ha producido lo de siempre, ¿no? Hoy día leía cómo los movimientos y grupos más pequeños se han unido para formar un poder de compra mayor y no ser pasado a llevar por los partidos más grandes, ¿no? Porque se tiene que los partidos más grandes, como el Partido Socialista y otros, habían obtenido más ventaja en el gabinete y dijeron, bueno, actuamos como un colectivo nosotros para poder ser equivalentes, ¿no? Para poder tener una presencia similar. Y lo segundo, que también en los nombramientos del gabinete seguramente se va a compensar, algunos ministros independientes van a tener una compensación en su subsecretaría respecto de la presencia de ciertos partidos. Solo un ejemplo. Partamos por el corazón del gobierno, ¿no? El Ministerio del Interior. ¿Quiénes van a estar en las subsecretarías del Ministerio del Interior? Ya trascendido, ¿no? Va a estar RD, que es el partido eje del Frente Amplio, va a estar en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, va a estar el Partido Socialista en la Subsecretaría de Interior, y en la de Prevención del Delito va a estar el PPD, que había quedado fuera de la moneda, pero va a entrar a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, Gonzalo, lo que entiendo de tus palabras es que al final no hay que sorprenderse, pero tampoco es tan distinto. La política sigue siendo la misma fórmula, porque a lo mejor no hay algo muy distinto. ¿Tú estimas que estás de acuerdo con Gonzalo? Yo creo que lo que hay es efectivo. O sea, yo estoy de acuerdo con Gonzalo desde el punto de vista de que, por supuesto, que un poco yo lo decía, que ya hay nombramientos en los ministerios, y por cierto que hay que hacer ciertos equilibrios no solamente de fuerzas políticas. A mí me hace mucho sentido que si hay un ministro o ministra que tenga mucha expertise, pero que venga de la academia, independencia. A mí me hace sentido que, por ejemplo, un cuadro político más militante, con experiencia política, sea subsecretario o subsecretaria. A mí eso me parece un equilibrio normal, o al revés. Claro. Un ministro o ministra muy política, me hace mucho sentido que no solo su equipo, sino que las subsecretarías sean con una expertise técnica. Eso implica un poco más de complejidad relacionado con los nombramientos, pero yo insisto que además este nombramiento es muy inédito porque el presidente electo cruzó las fronteras de su coalición. Eso lo hemos conversado y es inédito en Chile, y por cierto que implica una complejidad importante. ¿Lo cruzó o tuvo que cruzarla? Yo creo... Bueno, es un tema yo creo que retórico, pero yo creo que... No es tan retórico porque cruzarlo puede significar, o sea, ya cruzó voluntariamente. Tener que cruzarlo no necesariamente de manera voluntaria. ¿Y por qué digo tendría? O a lo mejor, no sé, a lo mejor tú no estás de acuerdo. Tuvo que cruzarlo porque la realidad en el Congreso es que tienen que tener una coalición más amplia para gobernar. Lo que pasa es que finalmente yo creo que eso es pragmatismo político. O sea, yo creo que hubo una lectura estratégica de que considerando, o sea, hemos conversado mucho de que dado el sistema político chileno no basta con ganar la presidencia, sino que importa mucho los asientos y los escaños que uno tiene en el Congreso. Desde ese punto de vista, el presidente electo y su equipo deben haber evaluado de que no bastaba, que había que ampliar esta coalición política, o como quieran llamarle, y por lo tanto eso implica, como en un parlamentarismo, incorporar a la coalición base de gobierno que apruebe dignidad a estos partidos, estas fuerzas políticas fuera de apruebe dignidad. Y eso implica partidos como el PS o PPD o el Partido Radical o el Partido Liberal también, que en algún momento fueron parte del Frente Amplio, implica comprometerlos de alguna forma. Y una de esas formas de comprometerlos es, por cierto, hacerlos parte del gabinete. ¿Gonzalo? Sí, mira, Matías, yo estaba escuchando a Carolina y uno dice, bueno, en la política de siempre hay cierto equilibrio necesario, pero también había un discurso, ¿no? Y yo creo que ese discurso va a ir cambiando no solamente en cómo se compone, lo que pasa es que estamos hablando de algo que para la ciudadanía le parece lejano y molesto, porque estamos hablando de cupo y cargo, ¿no? Y de cómo se disputa eso, ¿no? Y cómo hay partidos que van a insistir con un nombre. Yo me imagino en el Frente Regionalista Verde, solo por poner el ejemplo, ¿no? Que demostraron abiertamente su molestia con el nombramiento del ministro de Agricultura, van a exigir, ¿no? Le van a exigir que alguno de los subsecretarios regionalistas verdes sí sea el que Alejandra Sepúlveda quiera poner en el gobierno. Entonces, esas son las mayores restricciones. Cuando hablábamos y fue así, yo creo que Gabriel Boric tuvo mucha libertad para armar su gabinete de ministros. Pero lo que está quedando claro es que tienen menos libertad para nombrar a los subsecretarios, que en la segunda capa recién, después vienen un montón de otros nombramientos. O sea, son más de 3.000 los cargos. Entonces uno diciendo, bueno, la libertad le duró hasta el gabinete,
el subsecretaría ya hay cierta rigidez evidente, a mí, mi impresión, bastante natural. Lo que pasa es que esa tramoya de la política siempre queda muy cuestionada por la ciudadanía, porque lo vuelve a lo mismo de siempre. Le vuelven a decir, bueno, pero ustedes no iban a hacer algo nuevo, y volvemos a lo mismo de los cuoteos, de los cupos, de los cargos, de que en el fondo más de un subsecretario va a quedar puesto ahí, básicamente porque a un partido le tenía que tocar algo y le tocó en ese lugar. Y eso, obviamente, que genera resentimiento en la ciudadanía, pero es parte de la lógica política. Gonzalo, mañana en la Casa Cañaveral, que es muy simbólica para la izquierda chilena, se desarrolla este primer consejo de gabinete, le podríamos llamar. Yo sé que eso es para un gobierno en ejercicio, pero le vamos a llamar así, porque es el grupo de ministros que en marzo entra a gobernar. ¿Qué podríamos esperar de ahí, de esa reunión? Bueno, yo creo que va a ser una reunión muy simbólica por no solo por el lugar no elegido, que es muy simbólico para la izquierda, porque esto es un gobierno básicamente de izquierda. Entonces elige el Cañaveral, obviamente porque es parte de lo que se quiere transmitir desde lo simbólico. Pero va a ser muy inédito porque yo creo que la mitad del gabinete no se conoce. Digámoslo así, ¿eh? O sea, se conocen de referencia porque han compartido académicamente, pero de haber trabajado juntos, de haber estado juntos, yo creo que no hay mucho de eso. Entonces, ese afiato necesario, porque aquí no va a haber mucho rodaje, ¿no? El 11 de marzo tiene que partir el gobierno a cargo. Perdón que te interrumpa, quiero que Carolina después tome este punto. Lo que mencionas tú es interesante, porque esto le pasó a Sebastián Piñera uno también, cuando puso muchos independientes, gente que venía del mundo privado, por ejemplo, y no necesariamente de la UDI y RN, y eso tuvo un costo en la política. ¿Tú crees que algo de eso puede haber? ¿El que no se conozcan, el que no sean equipos, que no tengan experiencia trabajando juntos? Sí, yo creo que hay que alinear. Políticamente, obviamente, van a esperar de su presidente. Es natural, todos los ministros tienen opiniones antes de ser ministros. Y después lo que vamos a ver, que muchas veces van a ir contra esas mismas opiniones. ¿Por qué? Porque tienen que representar ahora un gobierno que tiene una línea política, que tiene un programa, y por lo tanto tienen que alinearse. Ese proceso de alineamiento no es espontáneo, ¿no? Tiene que ser inducido. Yo creo que reuniones como la que vamos a ver mañana y otra, piensa tú, Matías, que puede ser de que un ministro le toque trabajar con uno o dos subsecretarios que no conoce. Y el 11 de marzo tienen que ser gobierno. Y después vienen directores de servicios, directores de departamentos que tampoco necesariamente han trabajado juntos antes. Además, en la lógica de los equilibrios, lo más probable es que además que sean de partidos distintos, con confianzas políticas distintas. Y un fenómeno que lo mencionaba Carolina al inicio, que hay que tomarlo en cuenta. Lo inédito aquí no es que se haya formado una coalición más amplia para gobernar. Yo creo que lo inédito aquí es que se haya formado una coalición de gobierno después de las elecciones. Eso es lo que ha tensionado estos nombramientos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista fue a las elecciones con una candidata, perdió las elecciones, pero es parte del gobierno. Eso es inédito. Hasta ahora no había pasado que alguien que perdiera las elecciones fuera parte del gobierno. Le pasa al Partido Socialista, le pasa a todo el eje de lo que fue el nuevo pacto social o lo que conocemos como la exconcertación. ¿Qué podemos esperar para mañana en esta reunión ampliada o de gabinete del presidente Boric, Carolina? Sí, yo quería hacer una pequeña distinción porque hay... la articulación política y gestión política del gobierno está a cargo de personas que tienen experiencia política, que se conocen, además, y que son de confianza importante del presidente electo. Un núcleo muy exactamente, muy duro. Y que probablemente va a ser un eje muy importante. Aquí hay un diseño político del hecho de que el futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, la vocera Camila Vallejo, la ministra del Interior, Isquia Siches, la ministra de la Mujer, que ahora va a ser parte del comité político, Antonio Orellana, son personas... Y hay otros cuadros más, Javier Atoro en Bienes Nacionales, son personas que se conocen y que probablemente van a hacer una gestión política y un eje importante. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo que hay caras nuevas, que es finalmente lo que la ciudadanía también exige en estas circunstancias, también hay una gestión política de un grupo importante que viene trabajando no solo desde la campaña, sino que hace mucho tiempo, y yo creo que eso también va a ser una diferencia importante. Yo creo que lo de mañana es muy simbólico, no solo por el lugar, sino que le da inicio, yo creo que a esta nueva forma de hacer política que la vimos en el gabinete. Yo no tengo duda que la vamos a ver también en el nombramiento de los subsecretarios y subsecretarias. Gente nueva, paritario no solo como 50 y 50. En el gabinete vimos una mayoría
mayoría de mujeres, 14-10. Yo creo que algo así vamos a ver. Gente diversa de distintas formación educacional, del movimiento social. Yo creo que vamos a ver mucho de eso. Y eso, por supuesto, que implica un desafío. Yo estoy de acuerdo. Yo no demonizo para nada ni le doy una connotación negativa a los equilibrios políticos. A mí me parece normal. Me parece que está bien que se haga más allá de un par de discrepancias que han salido. Y estas son las instancias antes de marzo para ponerse de acuerdo en las cosas básicas que implica finalmente instalarse y gobernar. Yo creo que esta es la primera reunión probablemente de muchas. Hay un poco menos o un mes aproximadamente para que empiecen las reuniones bilaterales con la administración que viene saliendo. Y por lo tanto yo creo que mañana empieza ese trabajo de conocerse, pero también de empezar a instalar cómo vamos a hacer esta nueva forma de hacer política y por supuesto lo que implica, insisto, esta reunión con la gente que... Y por último, breve, porque me quedan pocos minutos, estos roces que ha habido hoy día, la tercera PM traía una crónica de un roce, más que roce, un encontrón fuerte que tuvo Giorgio Jackson en el Congreso, particularmente con los senadores de su sector, más amplio que el Frente Amplio, pero de su sector. Incluso se hablaba con el senador Durresti, incluso literalmente decía que a garabatos, o sea, muy duramente. Y esto tiene que ver con que se están produciendo algunas crujideras. ¿Le asignan alguna importancia a ustedes, Carolina y Gonzalo? Lo que pasa es que yo creo que es más allá de los detalles de lo que se dijo y cómo se dijo, la forma, yo creo que es parte de esas tensiones de rodaje que tienen que ver con armar una coalición. No dramatizas tú. Yo no lo dramatizaría para nada y de hecho me parece bien que ocurra ahora antes de que ocurra la instalación del gobierno en marzo. Gonzalo, ¿a ti? No, yo no lo dramatizaría, pero es natural. Muchos de esos senadores no han sido elegidos haciendo campaña por el presidente Gabriel Boric, presidente electo. Ellos hicieron campaña por otro candidato. Sí, es parte de la anomalía, por eso, Matías, es tan relevante, ¿no? Haber cambiado la coalición de gobierno. Entonces ellos tienen claro que piensa que su partido ha ingresado, en el caso del senador Durresti, ¿no? Que su partido, el Partido Socialista, ha ingresado. ¿Dónde tiene más valor Durresti? ¿Como un independiente o como independiente, digo yo, del gobierno, o como un senador oficialista 100%? Él no quiere ser un senador oficialista y así lo ha hecho ver cada vez que el futuro ministro se expresa, ha hablado. Recordemos cuando el propio presidente electo, Gabriel Boric, habló, dijo, ojalá el tema de la ley de indulto quede solucionada en enero. Dos personas reaccionaron. La primera, muy natural, Jimena Rincón, su partido no es parte del gobierno, la Democracia Cristiana, y ella dijo, no, de hecho nosotros no tenemos mucho que ver con este tema. De hecho, eso lo puede solucionar el propio presidente a través de los indultos individuales a partir del 11 de marzo. Le dejó la pelota, se la devolvió toda. Y el otro que habló es el senador socialista de Valdivia, Alfonso Durresti, que fue durísimo. Y le dijo, cuidado con tratarnos como senadores de una misma coalición de la que no somos parte. Entonces, ese roce lo que va a provocar, y es natural, creo yo, porque el afiato, la coalición de haber tenido un mismo programa, de haber ido a la elección, de haber triunfado juntos, no siempre asegura buenos equipos. Aquí ni siquiera tenemos lo anterior. Aquí hay gente que fue con programas distintos, que apoyó a candidatos distintos. Estoy hablando en la simultaneidad de la elección parlamentaria con la presidencial. Y después, a producto de negociaciones, se armó una coalición que todavía no sabemos cómo llamarla, porque yo no sé si Carolina sabría cómo llamamos a la coalición de gobierno, porque no es Apruebo Dignidad. De gobierno. Claramente no es la coalición de gobierno. Coalición de gobierno, Gonzalo. No tiene nombre. Bueno, ustedes son bien innovadores, cambien de nombre todas las elecciones, así que podrían prestar alguna asesoría. Así es. Que les vaya muy bien, Buena Gonzalo y Carolina, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Gonzalo. Dale. Chao, Gonzalo. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Carlos Godoy. Muchas gracias, Matías. Claro, vamos con las informaciones y mire, les cuento que Chile registró una explosiva alza de contagios de COVID-19 con más de 24.000 nuevos contagios confirmados en la última jornada, una cifra nunca antes alcanzada en el país y que demuestra la fuerte arremetida de la variante Omicron. Frente a la fuerte demanda por exámenes PCR, el gobierno llamó a realizarse test de antígenos para evitar el colapso de los laboratorios. Lo vemos en la siguiente nota de Davor Juranovic. Expertos han pronosticado que Chile podría llegar a 30.000 o 40.000 casos diarios. Y después de esta semana, donde la galopante arremetida de Omicron ha quebrado todos los récords, nada puede descartarse.
Este jueves se consignaron más de 24.000 casos. Hay que pensar que por cada infectado detectado pueden haber 2, 3 o más infectados que no han sido detectados. Así que obviamente esperamos que el aumento llegue hasta un punto máximo y empiece a bajar. Con las medidas actuales que ha tomado la gobernanza de este país, lo más probable es que los casos sigan aumentando. Si hay alguna certeza es que aún no bajamos, no hay meseta a la vista. Hay más de 76.000 casos activos y 13 regiones aumentaron sus contagios, lo que obligó a que 64 comunas retrocedieran en el plan paso a paso. El brote sigue en expansión y no lo vamos a desconocer, todo lo contrario. Vamos a trabajar fuertemente para evitar males mayores. Incluso dentro del hogar, dentro de los sitios cerrados, hay que usar la mascarilla, no compartir los utensilios. Pese al aumento exponencial de casos, la situación en las UCI se mantiene estable y a nivel país quedan 294 camas disponibles. Esto no es un resfriado, no es una gripalización común y corriente, como se menciona, porque en los últimos 7 días hemos visto que han aumentado las hospitalizaciones de niños de 5 a 17 años. Eso no era algo que habíamos visto. A nivel mundial, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó el uso de la pastilla Paxlovid. El remedio fabricado por el laboratorio Pfizer logra inhibir el avance del COVID en el organismo. Y fue desde Colombia donde el presidente Piñera alertó la crítica situación sanitaria que preocupa al planeta. Hoy día estamos experimentando un nuevo récord de contagios en el mundo entero. Los expertos predicen de que esta ola de Omicron, ¿cierto?, sería de corta duración y menos letal que lo que fue la última ola de Delta. Y en eso tenemos que prepararnos, ¿cierto?, esperar lo mejor, pero también prepararnos para lo peor. En Chile la positividad ya sobrepasó el 18% y se anotó un récord de 114.063 exámenes. Todo en medio de la autorización del Ministerio de Salud para que se apliquen test de antígenos en pacientes sospechosos. Este momento de la pandemia a nivel mundial y nacional nos obliga a orientar las estrategias. Lo importante es que frente a este nivel de circulación del virus en nuestro país, el rendimiento del test de antígeno mejora, por lo cual el resultado positivo en este contexto es altamente confiable. Los test, estas pruebas no son 100% sensibles. Eso quiere decir que hay personas que están infectadas y que van a salir negativas. Y eso hay que saberlo. Y este porcentaje de personas que salen negativas pese a estar infectadas es aún mayor en las personas que no tienen síntomas. El Ministerio de Salud llamó a actualizar los pases de movilidad. Los que fueron emitidos antes del mes de agosto deben cargar un nuevo código QR en la página web mevacuno.gov.cl. Y el carabinero que fue brutalmente golpeado en Iquique se recupera en el hospital institucional en Santiago. Hoy fue visitado por el vicepresidente de la República, Rodrigo Delgado, quien descartó decretar estado de excepción en Tarapacá. Mientras esta jornada se conoció a través de un video el violento ataque que sufrió otro uniformado, esta vez en Arica. Impotencia al momento en que recibo el golpe de no poder prestarle al tiro la cooperación a mi colega. Es el sentimiento de uno de los carabineros agredidos. Fue quien recibió este golpe artero. Comenzaron a oponerse a la detención, en este caso del ciudadano venezolano, y bueno, en esos instantes yo pido nuevamente cooperación y recibo un golpe de puño acá en el rostro. Bueno, en el momento en que recibo el golpe de puño en el rostro, perdí la noción unos 10 segundos aproximadamente y nuevamente veo que a mi compañero lo están agrediendo, así que inmediatamente intervengo para prestar la cobertura. El cabo Riquelme está bien, pero tiene 7 días de licencia. El que sacó la peor parte fue su compañero. Terminó con una fractura nasal y fue derivado de urgencia al hospital institucional en Santiago. El sargento esta mañana fue visitado por las autoridades. Y estamos pendientes de toda la situación, de toda la persecución penal en contra de estos delincuentes. Como lo ha dicho nuestro general director, no puede ser ni salir barato esto.
Los 4 involucrados en esta brutal golpiza son de nacionalidad venezolana. Quedaron en prisión preventiva. Arriesgan 5 años de cárcel. Cual sea la condena, las medidas contra ellos serán estrictas. Ya están firmadas las 4 resoluciones de expulsión de estas personas. ¿Qué significa esto? Que si estas personas no llegan a condena, si quedan en libertad en algún momento, serán expulsadas inmediatamente del país. Los patrullajes en el borde costero serán constantes. Habrá mayor dotación para evitar episodios como este. A mí me da pena, a mí me da vergüenza y a veces siento decir, bueno, soy venezolana. Ella pernocta junto a su hija de 13 años en el albergue Lobito, que está en las afueras de Iquique. Está en medio de las dunas y es el lugar donde refugian a los migrantes que están irregulares. Aquí hay 180 personas, de ellas hay 40 contagiadas con COVID-19. Estas últimas están aisladas acá, al final del refugio. ¿Cómo llegaste acá al Lobito? Caminando, me vine caminando porque yo vi la vaina muy pesada allá arriba. Fue un poquito complicado, pasamos trabajo, de hecho nos montamos en una mula nos dejó en un desierto botado y pasamos mucho trabajo. La mayoría llega caminando por la carretera bajo las altas temperaturas del norte. Aleida es enfermera venezolana, hizo lo mismo. El paso de Bolivia es bastante fuerte, es bastante agotador. En Iquique hay malestar de la comunidad debido a la delincuencia y a estos hechos que son frecuentes. Este es solo un ejemplo de una pelea de migrantes ocurrida la tarde de este jueves en el centro de la ciudad. ¡Oh, qué onda! No le Esta es otra agresión que sufrió Carabineros, pero en Arica. Fue hace unos días, un ciudadano extranjero le propinó un golpe a un suboficial. Resultó con una fractura nasal y hoy día se encuentra, afortunadamente se encuentra bien y él ya retomó su servicio policial, se encuentra trabajando en la actualidad. Y en Tarapacá, desde el gobierno descartaron aplicar mayores medidas como un estado de excepción. Para configurar un estado de excepción constitucional como el que estamos viendo en Macrozona Sur, se requiere otro tipo de configuraciones, ¿cierto?, de tipo de delito, como el ataque terrorista. Bueno, en este sentido nosotros nos quedamos con lo que acaba de plantear el general Díaz, que tiene que ver básicamente con reforzar los patrullajes, con reforzar los medios, con incluir seguramente más personal en este trabajo, y esto creo que se ha notado en los últimos días. El cabo primero, Oscar Riquelme, volvió a su dotación en Antofagasta. Ella se encuentra mejor. Solo quiere que su colega se recupere pronto debido a la pésima experiencia que vivieron luego de sufrir esta brutal agresión de migrantes que lo más seguro cumplan penas de cárcel. Oye, salgan. Y todos los que hasta hoy recibían la pensión básica solidaria a partir de febrero no solo accederán a la nueva pensión garantizada universal, sino que podrán trabajar formalmente sin perder el beneficio. Una medida que, según las autoridades, impulsará la regulación laboral de miles de chilenos. ¿Cómo se prepara esta implementación de esta reforma previsional? Lo vemos en la siguiente nota. Por la afirmativa, 122 votos. Se despacha el proyecto a ley. Aprobación de una iniciativa que hoy celebra más de 2,4 millones de personas que se verán beneficiadas con la pensión garantizada universal. Una de ellas es Gloria, que actualmente es parte del pilar solidario que dejará de existir para dar paso a este nuevo mecanismo que comenzará con su primer pago a fines de febrero. Ayuda mucho. Para los que ganan poco o los que ganamos poco es bueno. Con eso yo tengo que batirme, comer, pagar luz, agua. Mayores ingresos, que no sería la única ayuda para los pensionados por el pilar solidario. Con la PGU también podrán trabajar formalmente y no perder el beneficio. Cada persona que cumple 65 años va a recibir una pensión permanente por 185.000 pesos. La gente hoy día requiere más ingresos porque con 185.000 pesos es un presupuesto muy limitado y por lo tanto muchos de ellos van a preferir, sí, que tienen oportunidades de seguir trabajando. Una noticia que alegra a Gloria, que actualmente se ve en la obligación de trabajar informalmente para no perder su pensión. Y trabajo por día, pregunto por ahí, caso que necesita
Y está bueno porque uno podría seguir imponiendo y arreglar un poco la pensión, porque la verdad, como le digo, es muy poca. Incentivamos con esto la formalidad. ¿Por qué? Porque como yo voy a recibir la pensión garantizada universal con independencia si estoy pensionado o si estoy trabajando, hay un incentivo para trabajar formalmente. Quienes también se suman a la pensión garantizada universal son todos aquellos que lo están por invalidez, junto con los menores de 18 años diagnosticados con alguna discapacidad física o sensorial que recibirán un complemento en sus ingresos. Habla de 7.700.500 pesos, es un aumento del 19% y antes era solo para el 20% de la población, se amplía del 20 al 80%. Beneficios que reciben quienes están en el pilar solidario, pensionados, pero se suman 600.000 personas que no tenían ayuda estatal. Entran, desde luego, los que tienen pensiones vitalicias, entran las personas que son montepiadas o viudas, ¿cierto? O que tienen, ¿cierto?, una pensión de sobrevivencia, como se llama, y también entran quienes no se han jubilado. Y justamente, quienes no están jubilados son mayores de 65 años y siguen trabajando, también podrán recibir la PGU. Eso sí, para ellos los pagos comenzarían en agosto. Mientras tanto, el Instituto de Previsión Social estará recopilando datos y también abriendo inscripciones. Esto no es una postulación. Esto es una inscripción, lo único que necesitamos los datos para poder pagarle. Y las personas que van a quedar excluidas, sí, son los que están en el 10% de mayores ingresos, de menor vulnerabilidad. Son las nuevas herramientas de una iniciativa que espera por la promulgación del presidente Sebastián Piñera, con la promesa de que los primeros pagos se comiencen a dar a fines de febrero. Y vamos ahora a las calles de Santiago con Francisco Chaparro, que nos trae todas las informaciones policiales. Francisco. Buenas noches, Carlos. Así es, te quiero contar una de las últimas informaciones de esta jornada, porque un conductor protagonizó un accidente de tránsito luego de que se desbarrancara tras ir transitado por la avenida Maratón hasta llegar a la intersección con Monseñor Carlos Casanueva. Es ahí donde el conductor perdió el control del vehículo y terminó cayendo hasta el canal San Juan de la Guada. Al lugar tuvo que llegar personal de bomberos para poder rescatar al operador de la máquina, quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad y se mantiene estable internado en un centro asistencial. Según la información preliminar, el conductor sufrió una descompensación y esto provocó que perdiera el control del vehículo y posteriormente cayera al canal. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y ninguna persona resultó con lesiones de gravedad, debido a que no llevaba pasajeros en su interior al ir fuera de servicio, y la empresa dueña de estos buses será la responsable de retirar la máquina del lugar dentro de las próximas horas. Tenemos declaraciones, las revisamos de inmediato. Un móvil del Transantiago, quien transitaba por Avenida Maratón, por motivos que se desconocen, pierde el control del móvil, ingresando al lecho del Sanjón de la Guada, forma que la persona mantenía una descompensación por problemas de salud. Fue trasladado al centro asistencial para su atención. Se está investigando si el protagonista de este accidente iba a exceso de velocidad al momento de caer a este canal, y la Fiscalía deberá determinar si pasará al juzgado local para que se analice su situación. Cambiamos de tema, nos vamos ahora hasta Renca para contarles de un lamentable hecho, el quinto femicidio que se registra en lo que va del año, esta vez protagonizado por un hombre de 41 años quien dio muerte a su suegra tras descuartizarla y enterrarla. La víctima es una mujer venezolana de 62 años, quien fue encontrada en horas de la madrugada en el Cerro Renca, aunque había desaparecido el pasado 4 de septiembre. Se trata de María Amparo Velázquez, quien según los antecedentes preliminares habría tenido una mala relación con su yerno, y aquella noche de septiembre habrían tenido una discusión que terminó con el asesinato. El autor del delito comentó a la familia que ella había desaparecido tras irse hasta la región de Valparaíso para encontrarse con una persona que conoció por redes sociales, hipótesis que estuvo manejando personal policial durante estos últimos meses. Ante esto, la familia empezó a buscarla e interpuso una denuncia, y tras los primeros peritajes realizados por carabineros, se descubrió que existía incongruencias en el relato del yerno de la víctima. Además, se verificó que la señal del celular de la mujer se obtuvo la ubicación en una ladera del Cerro Renca. Y tras la investigación se concretó la detención de este hombre, quien confesó que había descuartizado a su suegra y enterró los restos en el cerro.
Tenemos algunas declaraciones, las revisamos a continuación. No sé, qué pasa que le tenía mala a la suegra. ¿Por qué? No sé, porque siempre andaba, ¿cómo se llama? Peleada con la señora, creo, ahí. En las tardes con ella, cuando no estaba la señora. Yo lo encontraba tranquilo, así, medio calmado, pero venía cada rato a preguntarme cosas. ¿Cosas como qué? Que cómo lo voy a hacerlo, que... ¿Para qué? Para ver cómo... que lo había demandado la señora. Que los fines de semana estaban peleando, pues, había fiesta, más consumo de droga, alcohol, lo que se veía. Pues. Durante este último tiempo se han desarrollado una serie de diligencias en este lugar, como rastreo y otro importantes diligencias, como la toma de declaración, las que finalmente culminaron durante el día de ayer, logrando la identificación de uno de los principales imputados. Esta persona se encuentra actualmente detenida en calidad de... está imputado por el delito de homicidio en contra de esta mujer y bueno, todo lo que tiene que ver respecto de su participación, su grave participación en esta clase de delito. Podríamos mencionar que se trataría del yerno, él atentó contra la vida de su suegra en este caso. Personal del OS9 de Carabineros y la BOCAR llegaron hasta el lugar para poder realizar los primeros peritajes y las excavaciones, aunque aún se desconoce el lugar y la fecha exacta en que se produjo este delito. Lo que sí les puedo asegurar es que este hombre será formalizado el próximo domingo por el delito de femicidio. Muchas gracias, Francisco, por las informaciones policiales que nos ha traído esta jornada. Y vamos con información del deporte porque La Roja sufrió una derrota frente a la selección de Argentina. Los dirigidos por Martín Lazarte cayeron 2-1 en Calama y se complica la opción de clasificar al Mundial de Qatar. La albiceleste se puso en ventaja rápidamente con un gol de Ángel Di María en el minuto 9 del partido, pero Ben Brereton puso el empate en el duelo con un golazo en el minuto 20. Lamentablemente, el capitán y arquero de la selección, Claudio Bravo, presentó molestias musculares minutos más tarde. En el minuto 34, Lautaro Martínez decretó el 2-1 final. Ya en el complemento, los nacionales intentaron empatar el marcador, pero los cambios no fueron suficientes y se escaparon los 3 puntos. Ahora La Roja se medirá ante Bolivia el próximo martes con la obligación de ganar si quiere seguir con sus aspiraciones de asistir a la cita planetaria. Se complica bastante, pero no estamos muertos. Nosotros vamos a seguir luchando, peleando por nuestro objetivo, que ir al Mundial, y eso no nos va a quitar nadie. La esperanza, la fe, eso lo vamos a luchar hasta el último minuto como lo hemos hecho siempre. Bueno, no he tenido oportunidad de hablar todavía con Claudio ni con los médicos. Conociendo a Claudio, la circunstancia que se dio es evidentemente se debe tratar de una lesión de que le va a impedir competir el próximo partido. Vamos a una breve pausa comercial aquí en Medianoche, volvemos con más. Internacional. Y volvemos a medianoche con noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Ucrania debe prepararse para el impacto de un ataque ruso. El mandatario norteamericano sostuvo una llamada esta tarde con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quien le advirtió sobre un ataque prácticamente inminente por parte de Rusia. Sin embargo, en el comunicado de la Casa Blanca solo se hace referencia a la ayuda económica y humanitaria que le está dando Estados Unidos a Ucrania y a su compromiso de velar por el respeto a su soberanía. El gobierno de Joe Biden pidió que el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU se reúna el próximo lunes para abordar el conflicto en Ucrania y evitar que siga escalando la tensión militar. Y crece la crisis en Perú por el derrame de petróleo que atribuyen a la empresa española Repsol, cuyo presidente no podrá salir del vecino país. Así lo determinó la Fiscalía peruana, que solicitó al Poder Judicial impedimento de salida contra Jaime Fernández Cuesta y otros 3 ejecutivos de la compañía, a quienes investigan por presunta responsabilidad de riesgos y transgresiones tras los derrames de petróleo tras la erupción del volcán Tonga. Las autoridades peruanas reportaron un nuevo derrame de petróleo en la misma zona donde se originó el actual desastre ambiental. También comentaron que Repsol, la empresa responsable, informó que la mancha se trataría de los residuos oleosos del mismo hidrocarburo, el cual se habría filtrado a pesar de las labores para retirar el petróleo.
El gobierno detalló que Repsol podría recibir multas de hasta 38 millones de soles, equivalentes a 28.000 millones de pesos. El alcalde de Ventanilla pidió la suspensión inmediata de las actividades de la refinería tras el segundo derrame. Y la Agencia Europea del Medicamento aceptó la pastilla de Pfizer contra el COVID-19. Este es un gran paso después de las vacunas para aprender a vivir junto al virus, ya que este medicamento llamado Paxlovid es el primero aceptado por la Unión Europea para ser usado y así bajar el número de muertos. La Agencia Europea autorizó el tratamiento para adultos que padecen de una enfermedad de riesgo y que no necesiten oxígeno suplementario. Ahora el medicamento debe ser aprobado por parte de la Comisión Europea, lo que está programado para las próximas horas. Este no es el único antiviral esperando autorización. A finales de febrero esperan aprobar el medicamento de la farmacéutica Merck. Hasta aquí este bloque de informaciones. Volvemos contigo, Matías del Río. Bien, Carlos, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Vemos ahí, pase de movilidad, qué importante esto. A quienes les vencerá el código QR y que deben volver a descargarlo. Esto, el 31 de enero que se les vence, hay que volver a hacerlo. Yo lo hice, lo puede hacer igual usted. No hace falta saber o buscar si a usted se le va a vencer o no. Todos podemos hacerlo. Yo descargué el mío hace muy poco, ya tengo mi nuevo pase de movilidad y creo que es bueno que todos lo hagamos antes del 31 para estar con más seguridad con esta nueva herramienta que nos entrega el Ministerio de Salud. Veamos el tiempo, ¿le parece? Bueno, para hoy, viernes 28 de enero, en Santiago tendremos cielo despejado y una máxima probable de 29 grados. En tanto, en Villarrica, Pucón, en la región de la Araucanía, el cielo estará parcial, pero la temperatura máxima que se espera está en torno a los 28 grados también. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos siempre a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.